mis amados, no es tan perfecta como lo podemos decir. Cristo murió en la cruz, derramó su preciosa sangre, y a través de la esencia de su sangre y su sacrificio, la iglesia se ha hecho perfecta. Pero el humano que habita dentro de la iglesia, muchas de las veces pudiéramos decir, híjole, es que no estoy logrando el ancho, no estoy logrando lo que yo quisiera. Y muchas de las veces el humano, el cristiano cotidiano, termina frustrado porque ha establecido una meta en el Señor, pero no la ha logrado. Pasa un año, ay Señor, ya te fallé, Señor, ya la regué, Señor, otra vez. Señor, no estoy llegando a mi objetivo, Señor, yo quisiera darte más. Y sabes, muchas de las veces, por causa de esas frustraciones, abandonamos los ministerios, abandonamos los proyectos, ¿sí o no? Amén. Abandonamos lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Porque Dios, dilo conmigo, Dios me ha entregado en mis manos algo hermoso. Vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y me encanta ver a la iglesia crecer, ¿sabes? He ido a visitar otras congregaciones y de repente se me acerca la gente y me dice, oiga pastor, usted vino y trajo una palabra y sabe que al día siguiente se cumplió y yo me empecé a reforzar en el Señor, empecé a crecer y la verdad es que yo me gozo con ese tipo de testimonios. Me gozo cuando la iglesia llega a conocer su identidad. Y saben, ahorita que estaba leyendo la hermana Hebreos 12, dije, Señor, realmente estás confirmando lo que quieres que comparta, ¿verdad? Y quiero darte una expresión de este capítulo muy importante. Vamos a leerlo detenidamente, porque cuando leemos la Biblia debemos de aprenderla a leer detenidamente. Amén. Capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, en los tiempos romanos, en los tiempos judíos, había algo muy importante que los romanos les gustaba practicar, y era el deporte, como la película que hemos visto de Ben Hur. Corrían con caballos, pero al momento de entrar al Coliseo, estos grandes deportistas como Timoteo era uno de esos deportistas. Por eso el apóstol Pablo lo aconseja en relación al deporte. Entonces dice la Biblia que en el capítulo 12 dice que corramos con paciencia la carrera. Ahora, el libro de Hebreos fue un libro escrito por judíos mesiánicos, hombres que estaban viviendo persecución. Digan conmigo la palabra persecución. Estaban viviendo situaciones difíciles en su vida. Estaban viviendo momentos complicados donde muchas de las veces perdían el enfoque, se volvían impacientes, pero el Señor en el capítulo 12 comienza a traer esta revelación: corran con paciencia la carrera. Ahora estos grandes deportistas, cuando iban en sus caballos, iban pasando por las grandes pasillos, iban mirando a los lados grandes deportistas que habían existido años atrás. Entonces estos hombres aspiraban a ser como esos deportistas. Amén. Lo que te quiero decir es que Hebreos capítulo 12 está dando una expresión de que no mires a otros cómo están corriendo, sino enfócate en la visión que Dios ha puesto sobre tu vida. Y muchas de las veces tú pudieras estar enfocado en una persona. Muchas de las veces estarías enfocado en el esposo, en la esposa, y diciendo: híjole, yo quisiera que mi esposo se agarrara más del Señor, pero como no se agarra, pues yo tampoco me voy a agarrar, me voy a soltar un poquito, ¿verdad? Y muchas de las veces como cristianos vivimos en ese canal de frustración, viviendo y dependiendo de lo que otros hacen, cuando Dios te ha colocado a ti en una hermosa visión. Amén.
Dios te está diciendo, corre con paciencia, no voltees a los lados. Porque muchas veces vamos caminando y vamos volteando a los lados. Ay, el hermano ya se equivocó. Ay, la hermana ya cayó. Ay, el hermano ya cayó en chisme. Ay, el hermano ya dejó de venir. Pues yo creo que yo también voy a tener que hacer lo mismo. ¿Me estoy explicando? Y lo que Romanos capítulo 12, verso 1 nos está dando a entender es: no mires los errores de otros para que tú puedas llegar a tu destino con éxito. Amén. Amén. Porque es muy fácil llegar al canal del juicio, de la crítica, y poder establecer un canal de juicio y crítica y decir, es que no crecí por culpa de esa persona. Mis amados, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Digan conmigo la palabra, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Digan conmigo otra vez la palabra menospreciar. ¿Sabes? Existe este lema tan importante: aprender a menospreciar el valor de algo. ¿Sabes? Si yo titulara este mensaje, le llamaría aprender a menospreciar el valor de las cosas. Pero ¿cómo, pastor? Si la vida cristiana depende que estés mirando en qué dirección estás caminando. Claro, tenemos que tener cuidado hacia dónde vamos. Cuidado de no estar volteando a los lados. Pero ¿qué es menospreciar el valor de algo, mis amados? Más o menos te lo voy a poner así. Si tú vas a una tienda y una persona te pone un adorno, una tacita, y te dice, esa tacita vale $100. Tú volteas a ver la tacita, tú le dices al dueño de la tienda, para mí esa tacita vale $5. La tienes muy cara. Eso es menospreciar el valor de algo. Amén. Ahora, cuando la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2, te está hablando del menosprecio que Jesús tuvo en la cruz, más o menos te lo voy a dibujar de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dice la Biblia que entró por el Getsemaní pidiendo que Dios lo hiciera pasar esa copa y que no la bebiera, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Pero cuando Él comenzó a pasar por ese trayecto de sufrimiento, cuando el Señor Jesucristo fue azotado y aún así le pusieron la cruz y lo hicieron caminar hasta el Gólgota, vemos una cosa bien interesante. El Señor siguió caminando hacia su destino. Ahora tú a lo mejor dices, pero el destino del Señor fue bien pesado, fue bien duro, Pastor Madera. Sí, fue muy duro, porque ese era el propósito de Dios para él. Sin embargo, Él no permitió que nada moviera el destino en el cual Dios lo había colocado. Y una de las cosas que comprendemos a través de este verso es: no dejes que nada te desenfoque aún cuando te están lloviendo problemas. Porque muchas de las veces soltamos aún los ministerios de niños, ¿verdad? Ay, ya no voy a servir, pastor. No sé si le ha pasado, ¿verdad, pastor? A mí me ha pasado como pastor. Pastor, ya no estoy preparado, ya no quiero servir, porque ¿sabe qué? Ya la regué. ¿Sabe qué? Vamos a esperarnos un año más y establecemos un proyecto de espera cuando Dios te está diciendo: hijo, yo sé que te equivocaste, arrepiéntete, ponte de rodillas, camina hacia tu destino, límpiate, porque mi sangre está ahí para que tú tengas acceso a ella. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿No dice así la palabra? ¿Y qué es gracia, mi amado? Gracia no es algo que pagas por lo bien que te portas. Gracia es algo que se dio como un regalo. La palabra gracia significa don inmerecido. Nadie lo merecíamos. Sin embargo, Él nos lo regaló. Cuando entramos al proyecto de la gracia, comprendemos algo muy importante. Él es perfecto y por su perfección Él me ha colocado donde
Pablo lo decía, las cosas que yo hago no las hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo leo esa palabra y digo una cosa, wow, qué revelación tan intensa del apóstol Pablo. ¿Te imaginas todo lo que vivía en sus viajes misioneros? ¿Te imaginas todo lo que pasaba? Dice la Biblia también que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Yo leo a Elías, digo, Padre, pero qué hombre tan poderoso. Hacía que lloviera cuando oraba, Señor, y hacía que se parara la lluvia. Pero era un hombre que conocía que Dios lo había escogido por su perfección. Aleluya. Porque Él es excelente, Él es hermoso. Santo. Y sabes qué, mi amado, a lo mejor tú te has sentido en un momento de decepción contigo mismo. Tal vez te has sentido en un momento de dolor porque estás pasando por una situación que no sabes ni qué hacer. Pero déjame decirte una cosa. El Señor te dice, corre a mis brazos. Aleluya. Corre a mis brazos. Amén. Porque una vez que tú conoces esta hermosa revelación, vas a agarrar fuerza. Y vas a decir, Señor, es que no depende de mí, depende de ti, Señor. Aleluya. Depende de ti. Amén. Amén. ¿Sabes? Yo puedo ver esta congregación creciendo. Santo. Puedo ver esta congregación que va a crecer, mis amados. Gloria a Dios. Y no es de lo que otros piensen de ustedes, es lo que Dios ha establecido para ustedes. Aleluya. Porque críticas va a haber por todos lados, pero Dios ha depositado su fe en Centro Cristiano, Casa de Oración. Aleluya. Él ha depositado su corazón en el proyecto que ustedes han creído como familia. Señor. Y cuando el Señor Jesús fue cargando la cruz del Calvario, fue menospreciando. Pero el momento llegó a su punto de perfección cuando lo clavaron a la cruz, lo subieron a la cruz. Y el primer punto donde Jesús menospreció el oprobio, la crítica, el odio contra Él mismo, porque Él es perfecto. ¿Por qué la gente lo odiaba tanto? Él era perfecto. ¿Sabes que cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, entregó sangre pura? Entregó sangre sin colesterol. Porque Jesús caminaba y predicaba de sol a sol. Jesús estaba perfecto espiritualmente y físicamente. Sí, Señor, te adoramos. Entonces, cuando estaba en la cruz del Calvario, mis amados, llegan y si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz para que creamos en ti. La primera parte del menosprecio tuvo que ver en que Jesús aprendió a perdonar a aquellos que lo estaban ofendiendo cuando Él no se lo merecía. Sí, Señor, te adoramos. ¿Sabías tú, mi amado, que perdonar es un punto de menospreciar lo que otros te están diciendo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda vez que Jesús menospreció, digan conmigo, la segunda vez, La segunda vez. fue cuando estaba a punto de entregar al Espíritu y todos estaban burlando. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz para que creamos en ti. Desciende de esa cruz. Y Jesús no decía nada. Menospreció con silencio. Cayó. ¿Y qué es la actitud que a veces tomamos cuando alguien nos está atacando? Ah, ¿me estás atacando? También te voy a atacar. Me aventaste una lanza, te aviento dos. Esa no es la actitud correcta para menospreciar. Por eso muchas de las veces caemos en cosas en cuanto a nuestro carácter. Caemos en situaciones porque muchas de las veces tenemos que aprender a callar. Amén, gloria a Dios. La tercera fue cuando Jesús menospreció la muerte. Estaban dos ladrones a sus lados y uno de ellos le dijo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo: ni aún así temes a Dios. Este hombre es justo, él no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, sangrando, infectada su espalda
con una corona de espinas, le dijo: hijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Escúchame bien, Jesús menospreció el valor de la muerte. ¡Wow! Qué increíble revelación, ¿verdad? Cuando Dios habló a mí esta palabra hace varios años, entendí una cosa: tengo que aprender a menospreciar aún a aquello que me quiere derrumbar. Sabes, muchas de las veces le damos tanto valor a las cosas. Es que el hermanito me dijo y ya no quiero ni hablar con él. Es más, el otro día el pastor predicó en la iglesia y todo me lo estaba diciendo a mí. Y no le dices a la esposa o al esposo: tú le contaste algo, ¿verdad? Y viene enojado. Pero es Dios el que está hablando. Es Dios el que está dando palabra. Porque Él revela los corazones. Dice la palabra que no hay cosa escondida que no sea revelada a través de su palabra. Amén. Aleluya. Entonces, una de las cosas, bueno, Señor, me hablaste. Voy a menospreciar ese sentimiento de que me siento yo atacado o rechazado. Señor, voy a aplicar el mensaje a mi corazón. Amén. Qué cosa tan diferente, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué crees que hace el Señor? Ay, mira, mi hijito tan hermoso. Sabe que tiene errores, sabe que se equivoca, pero sigue adelante a pesar de lo que está viviendo. Porque a pesar de lo que estés viviendo, mi amado, tú tienes un propósito de parte del Señor. Amén. Y vamos a ver algo bien importante que yo aprendí de un hombre aquí en las Escrituras. Pero antes vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 28. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos crecer. Así es. Señor. Amén. Y tú, en el nombre de Jesús, vas a ir a crecimiento. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3, verso 28. ¿Lo tenemos? Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Estamos bien? Amén. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso siguiente. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver una cosa importante aquí. Los judíos ortodoxos tenían un problema. Cuando ellos se convertían, que querían seguir viviendo bajo la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, cuando ellos veían que los gentiles venían a Cristo, los gentiles son como nosotros, ¿verdad? Ellos nos llaman a nosotros gentiles, porque no somos de sangre judía, natural de ellos, ¿verdad? Ahora, ellos menospreciaban a los gentiles porque no llevaban en práctica la ley mosaica, la circuncisión. La circuncisión, como ustedes saben, era algo que tenía que ser practicado en la piel del varón, ¿ok? Entonces, una cosa muy importante, ellos cuando empezaban a convertirse, querían de alguna manera seguir poniendo las ataduras de la ley sobre los nuevos creyentes. Y porque ellos no eran judíos, comenzaban de alguna manera a ser menospreciados. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, tanto de una u otra manera, no te enfoques en lo que ellos quieren de ti, sino comprende una cosa importante: fuiste justificado por la fe en Jesucristo. Eso se llama justificación. Tu fe en Jesús te dio una justificación para venir delante de Dios. Amén. Sin la práctica de una circuncisión. Amén. Porque ahora dice Isaías que la circuncisión es en el corazón. ¿Cómo circuncido mi corazón? Poniendo en práctica la palabra. Leyendo este hermoso libro en el Espíritu. Cada vez que tú leas la palabra, dile: Espíritu Santo, revélame
¿Qué es lo que yo necesito entender de esto? Amén. Recuerdo cuando yo comencé a leer la Biblia hace muchos años, me regalaron una Biblia y yo no la entendía. Y una cosa que hice, mis amados, fue que dije, Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor, para yo poder tener un encuentro contigo a través de tu palabra? Y Dios me empezó a llevar paso por paso. Y una de esas fue que el Señor me dijo, bautízate en agua. Sumerge, llévate y vea que te bauticen. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Jesús hace muchos años, ¿sí? Llegó un evangelista a la iglesia donde yo me congregaba, allá en Juárez, y dijo, hermanos, no la piensen más, bautícense en agua, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. ¿Sabes? Cuando dice la Biblia que Jesús fue bautizado en agua, se salió del agua y descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Que no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él será nuestro maestro. ¿Y cómo nos enseña el Espíritu Santo? A través de gente llena del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y estás escuchando a una persona llena del Espíritu Santo, viene una revelación que destapa secretos en tu vida. Amén. Entonces yo fui y me bauticé. Mira, ese día yo sentí que iba flotando. Se siente bien chido. Aleluya. Me acuerdo que agarré mi Biblia y la empecé a leer y empezó una revelación en mi vida. Eso no fue antes del bautismo, mis amados. Fue después del bautismo. A mí me pasó así. Yo, mucha gente de repente me platica y me dice, ay, pues es que no entiendo la Biblia, explíquemela. Amado, ya estás haciendo lo que Dios te dijo, los primeros pasitos, ya te bautizaste en agua. Y lo agarran y me dicen, ay, es que no estoy listo. Hermano, si ya creíste en el Señor, bautízate. Te la estás perdiendo. Una fiesta continua con el Espíritu Santo. Yo estaba bien chavo, de veras, estaba bien joven. Y yo no entendía por qué la iglesia se llenaba de tantos jóvenes. Estaban apasionados por el Espíritu Santo, caían, rodaban en el suelo, eran tocados, se caían bajo el poder de Dios, hablaban en lenguas. Entonces yo comencé a decir, bueno, pues ¿qué es lo que me hace falta? Y cuando Dios habla a mi corazón y me dice, tienes que comenzar a hacer las cosas que yo he ordenado, yo me bauticé. Amén. Me bauticé. Y sabes, en ese momento pasó algo hermoso en mi vida, que hasta la fecha el Espíritu Santo sigue siendo mi guiador. Aleluya. Aleluya. Él es el guiador, Él es el consolador. En los momentos más difíciles de tu vida, tú puedes platicar con el Espíritu Santo como si fuera la mejor persona con la que estás platicando. Llega un momento que al Espíritu Santo lo conoces como a la persona más íntima de tu vida. Puedes platicar con Él, convivir con Él. Una vez me acuerdo, mis amados, les voy a contar algo así, porque ya me estoy yendo para otro lado, porque me estoy apasionando del mensaje. Me acuerdo que me la pasaba 8 horas orando cuando estaba yo en Juárez en aquellos años. Que no trabajaba, hermano, no, pues es que ya no tenía trabajo. Me la pasaba en la iglesia, y me metía al instituto bíblico. Me habían hablado de otros trabajos y no me metí a trabajar porque estaba esperando entrar al instituto bíblico. Y me acuerdo que estaba yo orándole al Señor. Y un día le estoy diciendo, ay, Espíritu Santo, eres bien hermoso. Empecé a leer la Biblia, mi Biblia se empezó a llenar de polvo de oro. Cuando mi madre llegaba a la casa, dice que veía una nube adentro de mi cuarto, ¿sí o no? Y yo agarraba y lloraba por mí mismo, ay, toca el Espíritu Santo, y luego me volvía a levantar. Y luego llegaba a las horas de reunión y me iba a servir con un gozo tremendo. Pero yo sé que el Espíritu Santo es el que provocaba eso. Amén. Y un día, mientras estaba yo orando, le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿me amas? Le dije yo al Espíritu Santo. Y le dije como 2 veces. En eso entra uno de mis sobrinos, toca la puerta con una flor en la mano y me dice, te amo, te amo, te amo. Tenía como 2 años mi sobrino. Wow, ese es el amor del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Si tú no estás haciendo lo que Dios te está diciendo, te estás perdiendo una fiesta continua con su presencia. Te estás perdiendo algo hermoso que Él tiene para ti. Ve conmigo a Lucas capítulo 22. Vamos a Lucas capítulo 22. Pero hermano, es que yo he cometido muchos errores. Yo no sé por qué siento compartirles esto. Amén. Veo mucho potencial en esta iglesia. Amén. Hay mucho potencial. Amén. Hay mucho potencial. Hay ministerios guardaditos ahí. Hay maestros que pueden ser excelentes maestros de escuela dominical. Amén. Hay excelentes hombres, mujeres que pueden ser unas personas de evangelismo tremendo y que pueden producir evangelismo masivo en Santa Fe. Amén. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Santa Fe. Wow. Es el día que hoy se le va a comenzar a decir a esta ciudad, la ciudad de la fe. En el nombre de Santo eres. Porque ese es un nombre profético y bíblico. Sí, Señor. Amén. Santo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vemos el título ahí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Oye, Pedrito, pues si el Pedrito era el más apegado a Jesús. Oye, Señor, ¿por qué le hablas a ese de mí, Señor? Pues si yo soy a todo dar. Soy de la cuesta de Juanito. Y el Pedro, ¿verdad? Estaba así como, Señor, ¿qué hago? Porque el Pedro para todo se metía, ¿verdad? Hasta cuando el Señor le dijo, a uno de ustedes me va a negar, ¿serían caso? Para todo quería ser el primero. ¿Por qué? Porque él quería ser parte de todo. Entonces el Satanás, este es el que quiere ser parte de todo, a este es el que quiero tumbar. ¿Sabes que el enemigo no va a tumbar a una persona que está haciendo nada? Va a querer tumbar a aquellos que están activos. That's right. Amen. Él está sobre aquellos que están activos, aquellos que son fieles, que son obedientes a sus pastores. Ay, es que desde que empecé a servir, pastor, me está yendo de la patada. Mis amados, el servicio tiene algo muy poderoso. El servicio, una vez que lo empezamos a hacer, tiene el poder de llevarnos a la santificación. Pero también entendemos una cosa muy importante. Cuando empezamos con un compromiso con el Señor, comienzan los problemas. El enemigo no va a atacar a la gente que no está haciendo nada. Él va a atacar a aquellos que están activos, a aquellos que están trabajando. Y va a decir, le va a decir a sus achichincles, miren, ahí está. Miren, a ese atáquenlo. Preocúpate cuando no te está atacando. ¿Ya? Porque si no te está atacando, no estás haciendo nada. Pero si te está atacando, no te estoy diciendo, ay, atácame más. No, Señor, llévatelo, por favor. Pero cuando estamos pasando por procesos de ataques, donde nuestra vida está en decadencia a veces, como que queremos tirar la toalla. Híjole, es que me pasó esto, estoy desanimado, pero no voy a parar. No pares. Tírate enseguida, no pares. El Señor me revela que hay gente que ha querido de alguna manera retirarse de su fe por un tiempo. Y sabes, quiero decirte algo, mi amado, no lo hagas. No tomes esa decisión, porque Dios está muy en serio contigo. Yo sé que estoy hablando a tu corazón. Yo sé que estoy hablando a tu corazón. Dios tiene cosas grandes para ti. No te conozco, pero lo único que digo hoy de parte del Señor es que Dios va a establecer un estandarte en tu vida. Y Dios te va a fortalecer en medio de todas las situaciones que has vivido. Ten paciencia, sigue corriendo la carrera y no desmayes. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno.
Oh, ya raba casita, tarabaca sota, toroboca sata, tira, vaca siti. Oh, mi amado Espíritu Santo. Mi amado Espíritu Santo. Hay proyectos que Dios tiene para algunos que están aquí. Proyectos de expansión, tanto evangelística como profética. Porque Dios va a hacer cosas grandes, porque Dios tiene prisa. Amén. Dios tiene prisa. Y sabes, a veces el enemigo está pidiendo poderte atacar en las finanzas. A veces el enemigo está queriendo atacarte en tu salud. Pero no vas a desmayar, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Aleluya. Aleluya. No vas a decaer en lo que otros dicen. No vas a decaer, porque Dios ha establecido que tú eres un ganador en el nombre de Jesús. Aleluya. Y aunque vemos la vida de Pedro, muchos pudieran criticar a Pedro, pero realmente para mí Pedro es un hombre valiente. Para mí Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Y aunque a pesar que ay, se ahogó y que falta de fe, no, mis amados, Pedro era otra cosa. Y lo digo porque cuando lleguemos al cielo, ahí va a estar Pedro. Y no quiero, a ver, ¿dónde estaba aquel que estaba hablando mal de mí? Está como que 2 metros, ¿no? A ver, Alfredito, ven para acá. Tú fuiste a predicar allá a Santa Fe, a casa de oración, y estabas diciendo que yo estoy... No, Pedro, le estaba diciendo cosas buenas de ti, ¿verdad? Por eso te digo, yo hablo bien del Pedro, ¿eh? Yo hablo bien del Pedro, yo no ando diciendo cosas del Pedro, porque cuando llegue allá, no va a decir, ¿qué huele? Pues no, que muy acá. Tiene sentido del humor, ¿verdad? De veras, Pedro era una persona extraordinaria. Pedro era una persona que, a pesar de sus errores y de que pasó por la negación, fue el único que siguió a Jesús cuando lo tomaron y lo arrestaron para llevarlo ante el juicio del judío ortodoxo. Pedro iba ahí, por eso se encontró negándolo, porque estaba en una zona de peligro, porque Pedro estaba en peligro. Pero ¿qué entiendes tú de esto? Si el Señor Jesús le había dicho, todo el que al que ataca espada, espada morirá, fue el único que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Por eso te digo que Pedro era valiente. Solamente lo pusieron en una encrucijada. Porque cuando estás en el cristianismo, muchas de las veces no sabes cómo comportarte ante una situación que puede provocarte a violencia, ¿no? Y no estoy justificando a Pedro. Lo que te quiero decir es, Pedro no es lo que muchas de las veces pensamos. Ay, el cobarde, el que negó a Jesús. ¿Sí? Vamos a leer los versos siguientes de Lucas 22, 31. ¿Lo tienes? Amén. Y dice así: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Porque el enemigo lo iba a poner en una encrucijada, porque había un proyecto de Dios sobre su vida. Y sabes, cuando el enemigo viene a atacar, no viene solamente a hacerte cosquillas, viene a atacarte en un área donde vas a sentirte encerrado, donde no vas a saber cómo actuar. Mucha gente se siente culpable porque gritó, porque se enojó, porque vio algo que no tenía que ver, y se siente la persona más sucia. Déjame decirte una cosa: el único santo que viene y nos purifica a través de su gracia y su sangre es Él. Y muchas de las veces vamos a cometer tales errores, mis amados, que es lo único que te está queriendo decir: oh, mi hijito, yo sé cómo te sientes, pero recuerda una cosa, que a pesar de lo que hiciste, yo te sigo amando. Aleluya. Y yo solamente necesito tu sinceridad, necesito tu arrepentimiento, y necesito que salga de tu boca:
Padre, necesito tu ayuda, que mis fuerzas no puedo. Sí, sí. Y hay veces que tú necesitas hincarte y decirle, Señor, ya no puedo más. Sabes, muchas veces la gente viene y nos critica, ¿no? Cuando somos pastores, ¿verdad? Cuando somos siervos, que estamos sirviendo, no, es que usted y que esto y que aquello. Pero somos humanos. También nos equivocamos, ¿verdad? También la regamos. Dicen por ahí, también nos dicen mangueritas que la regamos bien gacho. ¿Por qué, mis amados? Porque hasta que no venga ese proceso de glorificación, no vamos a ser perfectos tal y como Él es. Sí, venimos a una perfección a través de los 5 ministerios. Nuestro carácter es moldeado. Pero mientras estamos en esta vida, cosas empiezan a querer tomar de nosotros lo que Dios nos ha dado. Di conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dilo otra vez, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le puedes decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Porque tú pagaste el precio que yo tenía que pagar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor Aleluya. tan inmerecido que está derramado sobre mí. Aleluya, amén. Cuando yo veo la historia de Pedro, yo me impacto, ¿verdad? Pedro tenía en su corazón morir por Cristo. Yo veo a Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Pero el Señor ya le acababa de decir, no saques tu espada, no trates de actuar con violencia. El Señor le enseñó la vía del perdón. Pedro llegó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. Y el Señor le dice 70 veces 7. Porque el judío ortodoxo solamente le era permitido perdonar de 3 a 7 veces. Después de 3 a 7 veces quedabas tachado. Pero cuando viene la gracia, ¿qué creen que pasa, mis amados? Aleluya. El perdón se convierte en una práctica. Amén. 7 por 70 da igual a 490 veces. Ay, entonces si mi hermana me hizo algo, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. ¿Cuánto llevo? Llevas 10. Te perdono, te perdono. ¿Cuántos llevo? 100. Te perdono. No, mi amado. Significa que lo perdones hasta que logres no sentir nada Así es. contra esa persona. Amén. Te vas a impactar del perdón. Amén. Hace algunos años una persona lastimó muy fuerte a mi familia. Y estaba llorando, Señor, yo le perdono, le suelto, le bendigo, le perdono, le suelto, le bendigo. Y estaba yo así, batallando en mi mente, batallando en mi corazón, hincado, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y el Señor habla a mi corazón y me dice, ahora le tienes que estrechar la mano, abrazarlo y decirle que ya no tienes nada contra él. Ay, Señor, pero eso sería un milagro en una ciudad de 2 millones de habitantes, Señor. Y me salgo a caminar, mis amados. Me voy al Waldos, ahí en Aguascalientes, y viene esta persona caminando con una sonrisa. Y yo, mue. Le estreché la mano, lo abracé, le dije, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Y no, pues muy bien. ¿Y usted cómo ha estado, pastor? No, que te lastimaron. ¿Cómo los enfrento, pastor? ¿Con guantes de box? No, mi amado. Con un abrazo de oso. Amén. Porque muchos han dejado de visitar a sus familiares. Cuando la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Significa que los primeros que se van a convertir son tus familiares. Así es. Pero es que ya no voy con ellos, pastor, porque cuando voy con ellos me critican, me juzgan. Están hablando mal de mí nada más. Y pues yo ya no tengo familia. No, sí tiene familia. Tiene que ir con esa familia y ganársela. Pero es que yo soy bien bueno. Mi amado, tienes que ir a ganártelos. Tienes que ir a ganártelos. ¿Quiénes estaban adentro del arca? Toda la familia de Noé. Ni siquiera alcanzó gente de fuera, fue pura familia. Y una de las principales cosas que tú y yo tenemos que ver en cuanto al crecimiento cristiano, tiene que ver, sí, en un crecimiento personal,
pero también tiene que ver en que yo me expanda a ganar a mis amados queridos, a mis seres queridos, tíos, abuelos, primos. Señor, tócalos, mándales un misionero. Y el Señor está, tú eres el misionero, ¿por qué no vas y les compartes? Ay, Señor, manda por quien tengas que mandar, pero por medio de mí no mandes. Cuando la respuesta debe ser, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Señor, voy a soltarlo. Mi hermano se convierte a Cristo y lo primero que le pasa es que Dios le empieza a revelar por sueños. Ve y háblale a tu familiar este. Ve y háblale a tu familiar este. Y me hablaba por teléfono mi hermano. Y me decía, ¿cómo ves? Yo no quiero hablar con estas personas, con estos familiares, porque me dijeron. Le dije, ¿sabes qué? Dios está tratando contigo. ¿Qué le has pedido a Dios? Pues que me use. Pues ahí está. Lo primero que tienes que hacer es ir y hablarle a tu familia. ¿Sí o no rompió con ese esquema? Fue y lo hizo. Les habló de uno por uno. Se reconcilió con todos aquellos que le habían lastimado. Muchas veces nos sentimos tan lastimados que no nos damos cuenta si nosotros hemos lastimado a otros. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis amados? Amén. No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Quítate primero la viga para que puedas mirar y ayudarle a tu hermano a quitar su paja. ¿Sí o no dice eso la palabra? Amén. Y vamos a ver Lucas capítulo 22. Verso 55. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo desde el verso 54. Y prendiendo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Wow. Es el único que veo ahí que le está siguiendo, aunque está de lejos, pero está enfrentando toda situación. Pero vamos a ver lo que dice. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él, ¿qué? Lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Digan conmigo, miró a Pedro. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Había amor en este hombre. Pero lo que yo me puedo imaginar en esa última escena, donde él está en ese patio, en esas 3 negaciones, es cuando Jesús lo voltea a ver después de la tercera, y sus ojos se encuentran con los ojos de Pedro. Yo creo que esa mirada nunca se borró de su mente de Pedro. La amargura de su corazón al sentir que había fallado. Sabes, muchas de las veces te puedes sentir que le fallaste a Dios. Tal vez eres la persona más valiente, eres la persona más entrona, eres la persona más trabajadora, pero de repente sientes que le fallaste hacia algo hacia Dios y sientes que todas las miradas están sobre ti. Quiero que hoy mires la mirada de Jesús. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Amén. Porque tu mirada se va a encontrar con su mirada. Porque la mirada de Jesús no te va a decir, malcriado, no te mereces que yo esté contigo. Él nunca te va a decir eso. Te va a decir, yo entiendo. Entiendo por lo que estás pasando. Entiendo que estás pasando por una situación de dolor. Pero yo nunca te voy a juzgar. Oh, no amas al Señor.
Qué amor tan hermoso. Ahora fíjate bien lo que pasa. Vamos a Juan capítulo 21. Con este voy a terminar. Juan capítulo 21. Porque Dios va a traer una restauración a esta casa. Pero va a empezar con tu corazón. Dios te va a restaurar para que vuelvas a agarrar camino en lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Juan capítulo 21. Les doy tiempo ahí que lo busquen. Amén. Capítulo 21, versículo 15. Amén. Amén. Recuerda una cosa, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces en este versículo Jesús lo restaura? 3 veces. Aleluya. Porque Jesús siempre te va a dar la medicina que tú necesitas. Siempre te va a dar lo que tú necesitas. Oye, pero si Pedro se sentía un cobarde, ¿por qué Jesús fue y lo buscó? Porque tenía un liderazgo tremendo. Y tú tienes un liderazgo. Hay gente que tiene aquí un liderazgo poderoso. Pero hay cosas que les han derribado. Les han hecho sentir que ya le fallaron a Dios. Y Dios, vamos hijos, síguele hijita, vamos, adelante. ¿Están recibiendo palabra hoy? ¿Están contentos con este mensaje? Aleluya. Amén. Vamos a ver, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Qué es lo que estaba haciendo Simón Pedro? Estaba yéndose a pescar. ¿Sabes por qué se estaba yendo a pescar? Porque se sentía él sin valor, sentía que no era bueno para nada. Sentía que él ya no tenía posibilidades de agradar a Dios. Entonces usualmente cuando una persona la riega, usualmente tiende a regresar al mismo lugar donde empezó. ¿Y sabes qué se fue a hacer a esa barca el apóstol Pedro? Se fue a meditar en que él no tenía la capacidad de sostener el ministerio. Porque Jesús le había dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro tal vez se imaginaba y decía: Señor, ya la regué. ¿Cuál roca? Soy una piedra que se deshace como la arena. Señor, no tengo la capacidad de mantenerme en una fe violenta. Me he quedado atrás, Señor. Imagínate lo que estaba pensando. Estaba pescando y decía: Señor, lo único que sé hacer es pescar. No tengo la capacidad de ser un hombre que gana hombres. No soy un pescador de hombres, solo soy un pescador de peces. Y Jesús se le aparece, le hace de comer y le hace la primera pregunta: Pedro, ¿me amas? Wow. Quiero que sientas sanidad en tu corazón. Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le estaba diciendo: tienes un liderazgo. Hombre, tienes un liderazgo en tu casa. Mujer, ya deja de quejarte porque el esposo se fue de la casa. Tienes un liderazgo con tus hijos. Aleluya. Amén. Amén. Y aunque él no se quiso posicionar en la autoridad que él le correspondía, Dios te ha otorgado la autoridad, mujer. Aleluya. Para que tus hijos se conviertan en hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Y muchas de las veces estamos estancados. Señor, ¿cómo puedes creer en mí? ¿Cómo puedes creer que yo tengo la capacidad de llevar una iglesia? ¿Cómo crees que yo tengo la capacidad de alcanzar a mi familia? Y Jesús te dice: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta a tus hijos. Apacienta a tu esposo. Apacienta a tu esposa. Apacienta a la ciudad de Santa Fe. Ya no te quejes. No te quejes de la condición de tu ciudad. Ámate en el nombre de Jesús. Y Jesús te dice: wow. Jesús te dice esta mañana: mis amados me aman. Apacienten
a mis corderos de Santa Fe. Apacienta a la gente que necesita de mí. Porque cuando una iglesia empieza a comprender el amor de Dios, mucha gente que fueron lastimadas en otras iglesias van a llegar a una iglesia sana. Porque una iglesia sana solamente edifica y sana a otros. Amén. Amén. Aleluya. Muy hermoso pastorado, hermano. Felicidades. Mucho amor que se le ve, al igual a la pastora Jackie, ¿verdad? Se les ve un amor tremendo por ustedes. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Hablan sus pastores en el altar. Palabras de amor. Este es un pastor de veras. Un pastor que sabe hablar amor a sus congregantes. Es un pastor que tiene el amor de Dios en su corazón. Que tiene amor por la obra del Señor. Y cuando ustedes ven eso, ustedes tienen que regresar ese amor. Amén. Ustedes también tienen que apacentar el corazón de sus pastores. Así como sus pastores les apacientan, también ustedes tienen que apacentarlos. Quitarles cargas, amarlos, cuidarlos, hablarles por teléfono. ¿Cómo estás, mi pastor? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué necesitas? Ahorita vamos a ir a comer, te vamos a invitar a comer. Ay, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Lleva a tu pastor a comer. Ese es amor, porque el apacentar tiene que ver con algo que se comparte el uno hacia el otro. Es un amor ecuánime, amén. Es un amor que no solo recibe, sino que da. Recibe, da, siempre está dando, siempre está dando. Yo estoy recibiendo, estoy agradeciendo. Aleluya, aleluya. Versículo siguiente. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Primero le dijo: apacienta, luego le dijo: pastorea. Hoy ya está hablando de otro nivel. Porque muchos les dicen: ¿vas a ser pastor? No. Están corriendo del llamado pastoral. ¿Sí? ¿Sabes? Dios va a equipar una generación de hombres que amen su obra. Amén. Hombres que apliquen, ¿verdad? El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque no solo es pastorear desde el altar, ¿sí? Tú como padre de familia eres pastor de tu esposa, eres pastor de tus hijos. ¿Ok? Tus hijos cuando van a la escuela, ellos tienen que tener la esencia del pastorado. Porque van a venir amiguitos con problemas en la escuela, con dolores. Y ellos les van a dar palabras, les van a dar consejo. Eso es pastorear, mis amados. Eso es mentorear en la necesidad, donde más se necesita. Pastorear es algo que generaliza nuestro trato con la gente, porque el ministerio pastoral rodea una paternidad. Y cada uno de nosotros tendremos que pasar por la paternidad tarde que temprano. Serás padre de alguien. Alguien te confiará algo porque hay una paternidad en tu corazón. Porque Dios te ha puesto a ti paternidad en tu corazón. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pónganse sobre sus pies, por favor. Yo puedo ver en mi espíritu personas que necesitan ser restauradas en su corazón. No sé si pueda poner una adoración de fondo con el teclado, así suavecita, así. Sabes, yo sé que Dios habló a tu corazón. ¿Sabes por qué Dios puso en mí esta palabra? Porque ahorita mientras estaba sentado podía ver que Dios va a llevar esta iglesia a crecimiento, pero lo va a hacer a través de ti. Aleluya. Qué increíble, ¿verdad? Lo va a hacer a través de ti, mi amado. Lo va a hacer a través de ti en la ciudad.
Si Dios hoy te habló, ven aquí, frente, por favor, aquí parado, quiero orar por ti, aquí parado. Quédate parado, quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, si Dios te habló hoy, pásale aquí enfrente. Si Dios habló a tu vida hoy, pásale aquí enfrente, por favor. Hay más de uno que Dios le habló hoy. ¿Sabes por qué Dios está hablando hoy a su pueblo? Porque el Señor quiere sanar el corazón. Porque tal vez has perdido la capacidad de sentir que hay algo grande en tu vida. Tal vez te has perdido la capacidad de entender que hay algo demasiado maravilloso para tu vida. Y hoy Dios va a sanar tu corazón. Hoy Dios va a sanar tu corazón. Alce sus manos, por favor. Hoy arraba casita, taraba casita, taraba casota. Toque su corazón. Dios va a sanar tu corazón hoy. Y hoy Dios te da el abrazo del Padre, el abrazo del Papá. Dios abraza a la Señora. Llévate toda carga de su corazón, Señor. Llévate toda carga. Llévate toda carga en el nombre de Jesús. Llévate toda carga. Yo voy a casar, toca al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Llévate toda carga en el nombre de Jesús. Alce sus manos, por favor. Alce sus manos, por favor. Tóquele su corazón, ¿no? Ya no te vas a sentir culpable. Ya no te vas a sentir culpable. Porque yo te estoy dando otra oportunidad, dice el Señor. Una oportunidad que va a durar por siempre. Y vas a volver a fortalecerte y a agarrar fuerzas. Vas a volver a fortalecerte. Aleluya, poderoso Rey. Y aunque perdiste tus fuerzas pequeñas, yo te voy a fortalecer. No te volverás a culpar, porque en medio de toda situación, el Señor dice que te ama. Mi amor es tan grande como yo te lo he expresado. Aun cuando cargaste ese carrito de mandado, aun cuando traías parte de tus cosas en ese carrito, yo siempre te expresé mi amor, porque tú eres preciosa delante de mis ojos. Y aprenderás a mirarme a mí y no a mirarte tus errores. Toca al Espíritu Santo, llévala, Señor. Llévala, Señor. Puedo sentir una compasión de Dios sobre tu vida. Las palabras más hermosas hoy las vas a escuchar en tu corazón. Te sentiste sin valor, pero hoy el Señor te dice, tienes valor. Hoy el Señor te dice, hoy te sana. Hoy te sana. En el nombre de Jesús, toca al Espíritu Santo. Sigue orando por ella, sigue orando por ella. Yo lo va a pesar. Hasta tus manos, hasta tus manos. Hay un ministerio que te está esperando. Hubo cosas que escogiste soltar, pero no lo vas a volver a hacer. Tú vas a proteger todo lo que tú eres. Y vas a cuidar tu familia. Dios te está cuidando a ti en cada paso que das. Aun cuando te has sentido solo, que dice, yo he estado contigo, porque mi amor es grande sobre ti, dice el Señor. Hoy amada la presión, y hoy vas a sentir una expresión de amor tan tremenda sobre tu vida, porque necesitas entender que eres aceptado. Tú misma te estabas rechazando cuando terminabas a los clientes, pero no lo vas a volver a hacer. Porque dice la palabra, mis ojos vieron buen león. Y muchas veces te rechazaste por cosas que tú veías. Pero si tú vieras cómo te mira Dios, Dios te mira con tanta cosa. Dios te mira con una preciosa de sus ojos. Espíritu Santo, sana al Señor. Sí, oramos. Sana al Espíritu Santo. Una restauración, porque no hay cosa mayor que el amor. No hay cosa mayor que el amor. El amor libera, quita el rechazo, quita la inseguridad.
Señor, que Él va a renovar tus fuerzas. Las águilas. Este verso es muy querido por Dios. Tú renovarás mis alas como las águilas, para que aprendas a andar por las alturas, para que puedas sobrellevar las cargas, porque a pesar de lo que has vivido, a pesar de lo que te has a pesar de que te has sentido muchas veces, Dios tiene algo maravilloso para ti. Eres un público en la casa del Señor. Eres necesario. Eres necesaria en esta casa. Te conozco, pero puedo ver que lo que tus manos han hecho van a seguir ejerciendo cosas bonitas, como Bernabé. Bernabé no predicaba. Bernabé era de bonito corazón. Tal vez tenía sus errores, pero Dios trae algo hermoso sobre ti. Está cayendo como una lluvia sobre ti. Una lluvia, porque Dios te restaura para que vuelvas una vez más a tomar las riendas de lo que Dios te ha prometido, de lo que Dios te ha prometido. Mis promesas siguen en ti, dice Señor. Mis promesas siguen en ti. Chorro, boca, sata, carabiana. Zorro, boca, sata, caravaca, sí. Hermana Rosado, venga, por favor. Soto toda vaca, sí. Abrácela, por favor. Un abrazo de esposo. Tú sabes que lo necesitas. Tú sabes lo que necesitas. Porque cuando tú recurres al amor de Dios, Él lo suple todo. Porque cuando tú recurres al amor del Padre, Él lo suple todo sobre tu vida. Toca al Espíritu Santo, como susurrando a su corazón, como susurrando a su espíritu. Sabes, a veces sientes que no avanzas por las heridas que hay en tu corazón. Hay muchas heridas en tu corazón. Hay heridas que no te dejan, o sea, a veces creer que Dios te ha escogido para algo bueno y algo grande. Y hoy Dios va a sanar esas heridas en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy Dios sana esas heridas. Hoy arraba casata toda baraba. Hoy Dios trae ese bisturí a tu corazón y saca todos esos recuerdos de esas personas que te fallaron, de esas personas que te lastimaron, de esas personas que te hirieron. No más, no más, no más. Let your arms be a medicine. She needs that. Vas a recibir seguridad y autoestima. Alguien hizo que perdieras tu seguridad y tu autoestima. Y hoy te va a ser de vuelta. Hoy te va a ser de vuelta tu seguridad y tu autoestima. Porque yo tengo algo preparado para ti, dice el Señor. Tengo algo preparado para ti. Hoy arraba casada para la casada. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo. Toca Espíritu Santo.